ustedes? Todas las semanas hacemos un programa de conversaciones, de cita regional, que para mí es un gusto conversar con los panelistas que semana a semana se van rotando, algunos se mantienen, otros van cambiando. Para mí es un gusto hoy día presentar a los panelistas de este fin de semana. Saludo en primer lugar al senador Kenneth Pugh. Senador, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias, invitando a que todos se cuiden. Estamos en la etapa más difícil de la pandemia, ahora es donde hay que tomar máximas precauciones. Saludamos a don Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo le va, Matías? Hola, Rodrigo, estimados amigos, buenas tardes. Aquí estamos prestos para poder conversar de algo interesante. Saludamos a don Ricardo Urenda. ¿Cómo está, don Ricardo? Hola, Rodrigo, muy bien, y tú también, agradecido por la invitación, dispuestos a conversar y a tener un buen análisis. Y saludo al doctor, don Luis Basay. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Hoy día no tenemos presencia femenina, saludo a nuestras mujeres, pero está Matías Mundaca. Sí. Muy interesante. ¿Qué quiere decir? La verdad es que... Sí, yo soy un Latin lover, así que yo les puedo mandar saludos a las damas. Muy bien, me parece bien. Todos podemos mandar saludos también, pero yo creo que no estamos para saludos, estamos para pensar, estamos para conversar, estamos para analizar, porque realmente yo pensaba cómo partir este programa ahora. No sé si estamos todos locos, pero encuentro insólito todo lo que está pasando, digamos, en términos de que hay gente que realmente está sufriendo ya con la pandemia, no solo estar encerrado, sino no poder salir a trabajar y tener hambre, qué sé yo, y parece que están todos locos. Aparecen dos presidentes de gremios vinculados a la derecha, un señor Errázuriz, un señor Aristea, digamos, diciendo cada brutalidad que realmente es para erizar el pelo, digamos, mejor ni reproducirla, pero que en el fondo como que no entienden lo que pasa, un presidente que no entiende lo que le pide ni la gente de su propia coalición, y un parlamento que tampoco entiende cuáles son sus propias facultades, porque pretende asumir las facultades del presidente de la República como una manera de decirle, oiga, bueno, póngase las pilas porque la gente necesita plata. Y vamos a un tercer retiro, pero no a un tercer retiro, sino que además quizás vamos a una acusación constitucional. Hoy día, frente a eso, frente a la gran cantidad de muertos, frente a la pandemia, este signo de interrogación me gustaría conversarlo con usted. Quiero partir con usted, senador Pugh. Bueno, Rodrigo, efectivamente estamos en una crisis económica gigantesca. El mundo se congeló, se acabó el mercado. Mira lo tremendo de lo que estamos hablando. Y cuando no hay mercado, tiene que haber Estado. Y ese es un tema no menor que cuesta entender. Y cuesta entender qué significa un Estado, qué significa tener la capacidad de llegar con recursos. Por ejemplo, tenemos un acuerdo político de $6.000 millones, 2.000 millones en abril, 2.000 millones en mayo, 2.000 millones en junio, para llegar a las personas. Eso es lo que se anunció esta semana, básicamente con el IFE 2 y el bono nuevo a la clase media, para llegar a un 80% de las personas que están en el registro social de hogar. El problema es que la gente no se ha incorporado, o sea, vamos a llegar a personas que no existen porque no están en el registro. Y segundo, está la propia burocracia del Estado de inscripción y de revisión y de verificar si cumple o no cumple, y una cantidad de requerimientos que hace que sea muy difícil que la plata llegue rápidamente. Curiosamente, otros mecanismos que han habido, uno de ellos con la disponibilidad de aquellos que tenían recursos en la AFP, yo quiero recordar muy bien el segundo retiro que se hizo con una indicación, básicamente un mensaje presidencial que los facultaba y se hizo dentro de 15 días, o sea, muy rápido. El mundo privado funcionó muy rápido en ese momento, pero el mundo público que tiene los recursos funciona muy lento. Entonces aquí tenemos un problema primero de capacidad de gestión, de entender el problema, pero también de la máquina del Estado, que tiene que ser capaz de funcionar más rápido. Hay muchos procesos que se hacen a mano, mucha data que está incompleta. Yo por eso hablo de garantizar un nuevo derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. Si todo esto son transacciones digitales, no es para tener una planilla Excel. Una planilla Excel es una pérdida de tiempo, porque hay una persona que está a mano revisando, cambiando los órdenes, incluso las celdas. O sea, se puede manipular información. Eso no corresponde. Chile tiene que ser capaz, y esto es un tema que se va a discutir, es un aspecto esencial de una reforma del Estado. Cuando se habla de qué Estado queremos, bueno, un Estado que funcione, que agregue valor público con mejores servicios digitales.
Esta pandemia se habría manejado muchísimo mejor si hubiésemos tenido un sistema digital adecuado a la altura. Y los datos cuadrarían y las platas llegarían. Tenemos un banco del Estado que tiene 14 millones de cuentas corrientistas, o sea, bastante gente en el país, y que uno basta apretar un clic y le llegan los recursos directos a cada persona que lo puede sacar de un cajero. Entonces, ¿el Estado tiene recursos? Tiene recursos. ¿Existe un mecanismo del Estado, un banco del Estado que es capaz de llegar a las personas? Es capaz de llegar a las personas. ¿Dónde quedamos entrampados? En todo este sistema. Y no sabemos a dónde vamos a llegar. Esta tercera instancia de llegar a una moción que no es admisible y constitucional para poder sacar dinero de la AFP, ni siquiera sabemos cuántas personas quedan fuera de lo que está cubierto por los bonos y aquellos que están con problemas económicos. O sea, ni siquiera tenemos data para poder hacer política pública de calidad. Ahí es donde fallamos, Rodrigo. Ahora, el problema es que si uno empieza a mirar en los círculos, preguntar a las personas, acercarse, se da cuenta de que, por ejemplo, este bono que usted habla, es muy difícil de que a la gente no le llega. Hay cualquier cantidad de gente, desde profesionales independientes, gente que tiene pequeños locales, empleados, desempleados, pensionados, gente común y silvestre que no le llega ni uno, que están acogotados hoy día. Abogado Mundaca. Bueno, como es sabido, esta grasa que tiene el Estado y la burocracia y los requisitos que insiste en poner este gobierno y no crear realmente una ayuda directa, transferencias directas que no se ponen requisitos ni que alguien haya disminuido los ingresos, los haya aumentado, ¿no? Un aporte directo, incluso a gran parte de los chilenos están bancarizados a través del Banco del Estado, 14, casi 15 millones de cuentas RUT hay en este país. Por lo tanto, basta con hacer una transferencia, digamos, directa, sin poner requisitos, porque en definitiva, toda la gente cuando uno se encuentra en la calle o la llama por teléfono, o yo que tengo programas en radio, llama para preguntar, oiga, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y en resumida, nunca le toca nada. Entonces, objetivamente, ¿cuál es el problema? El problema es que, producto de esta situación, ¿no es cierto?, se ha procedido por tercera vez a realizar un acto, digamos, de emergencia, que es tratar de que se gire el 10% de los... y ahí está el misterio, porque aquí hay una especie de misterio gozoso. ¿Por qué el gobierno pudiendo endeudarse? ¿Por qué el gobierno teniendo una línea de crédito en el Fondo Monetario Internacional de 25.000 millones de dólares? ¿Por qué si tenemos recursos provenientes de los ahorros externos del país, el país o el gobierno no hace lo que tiene que hacer, no pone las transferencias que tiene que poner? ¿Cuál es el problema de fondo aquí? Se ha obligado entonces a las personas a pedir este 10% y el Parlamento, por cierto, con el apoyo de parlamentarios del propio gobierno, ha señalado o ha aprobado este retiro. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué el gobierno se niega, no es verdad, a esta posibilidad del 10%? ¿Hay algo escondido aquí? Se dieron cuenta que efectivamente las AFP van a entrar en un proceso de iliquidez con estos retiros. Y ya recordemos un poco, Rodrigo, ya hay un cuarto programa, hay un cuarto proyecto para el cuarto retiro de fondos de la AFP. Entonces, ¿no será que el esquema Ponzi está flaqueando? ¿No será que las AFP notificaron al gobierno de que no pueden disponer de liquidez de esa manera porque las pérdidas que van a tener liquidando los títulos que tienen, no es verdad, van a ser gigantescas y en definitiva los que van a perder son los cotizantes? ¿No será esa la verdad de la milanesa? ¿No será por eso es que el gobierno se niega, no es verdad, a hacer este retiro de la fondo? Entonces, es un problema, es un misterio. Sí, pero ¿no será que hay gente que lo único que quiere es destruir el sistema de AFP y que esto es el sentido de llegar a la destrucción? También no será para todos lados. Ricardo Urenda. Ponle el audio, Ricardo Urenda. Sin audio no llegamos, parece, ¿eh? A ver, yo creo que efectivamente hay gente que quiere, y son varios que quieren destruir el sistema, pero yo también soy un convencido de que el gobierno no ha sido capaz de dar una solución, porque ante esta amenaza, ¿cierto? El gobierno, llevamos un año o más de un año en una pandemia que ha sido brutal, y efectivamente existe la percepción, recordemos que parte importante tiene que ver con las percepciones, la percepción de que la ayuda no está llegando, la percepción de que los créditos a las pymes, le llegaron a las que podíamos asegurar que iban a seguir vivas, pero las que estaban con el agua hasta más arriba
del cuello, no llegaron, que las ayudas no llegan a todos y la gente ve en el retiro del 10% una posibilidad de liquidar algo de sus rentas futuras para satisfacer necesidades de hoy. Yo creo que, a ver, yo creo que romper el sistema es muy grave, pero creo que ya estamos de alguna manera desfondados y en parte es porque no hemos sabido llegar con soluciones concretas a la gente que efectivamente tiene muchísimas necesidades. Los niveles de cesantía son tremendos, la cantidad de quiebras de pequeñas y medianas empresas que se ha producido en el último año no lo habíamos tenido nunca probablemente. Entonces, en parte hay mucha gente que quiere destruir el sistema, que creo que siempre ha habido esa gente, pero hoy día busca un fundamento que termina teniendo respaldo ciudadano. Gracias. Don Luis Pazar. Mira, quiero partir diciendo que una colega pediatra me contaba que ya están apareciendo en Chile los primeros niños con signos de desnutrición infantil, cuestión que no teníamos, pero por muchos años en nuestro país. Y cuando un niño sufre, ¿cierto? Es la familia chilena la que sufre, y la familia chilena ya lo hemos discutido miles de veces acá. El problema es que la crisis sanitaria, que además es muy integral, porque también hay crisis económica, de salud mental y una serie de elementos, el Estado no ha sido capaz de resolver de manera eficiente y de manera oportuna. Y eso es un dicho que es bastante transversalizado en el mundo político, no solamente lo dice la gente de oposición, sino que también los propios partidarios del gobierno. Por lo tanto, eso es un consenso nacional. Pero aquí lo importante es ver cómo, más allá de las palabras, de las discusiones o de los romanticismos, el punto es cómo llegamos. Y claramente hoy día la única manera de llegar oportunamente a la gente es con este aporte general, sin letra chica, rápido y oportuno, y como decía el senador, a través de las cuentas RUT es bastante más simple y preciso. Hay que recordar que estamos en un periodo, en un estado de excepción, y por lo tanto en el estado de excepción hay muchas burocracias que son eliminadas y donde prima, ¿cierto?, la urgencia de resolver un problema. Por lo tanto, los elementos jurídicos y administrativos están dados para que uno pueda hacer un aporte rápido y eficiente. Y eso es lo que se echa de menos. ¿Sí? Hoy día la gente no solamente tiene problemas de susto, de miedo por el virus, sino que tiene problemas de salud mental después de un año de estar conversando de esto, pero además tiene problemas porque no puede pagar las deudas, porque tiene cuentas por pagar, porque las cosas suben, porque uno ve cómo en esta pandemia personas contadas con los dedos de la mano se han enriquecido, mientras el pueblo en general se ha empobrecido. Y eso es un tema no solamente real, sino que es un problema ético que hay que afrontar y que todos de alguna manera debemos afrontar. Así que yo espero que el gobierno recapacite, ¿cierto?, con esta mirada transversalizada e incluso de sus propios partidarios para comenzar a hacer las cosas de otra manera y para llegar oportunamente a la familia chilena que hoy día está sufriendo por todos lados. Senador, ¿cómo se cree usted que se va a salir de esta situación presente? Un gobierno que ha presentado antes de la promulgación o antes se finiquite el trámite de esta ley un requerimiento al Tribunal Constitucional, una ley que a todas luces, en la forma como está, tiene algunas cuestiones insólitas de inconstitucionalidad y gravedad, como por ejemplo el tema de las rentas vitalicias, en que hay un contrato que hacen las personas con estas rentas vitalicias y que la mayoría de estas compañías son extranjeras y que ahí se puede crear un conflicto con tribunales nacionales e internacionales, un conflicto y un tema de expropiación. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cuál es la visión que tiene usted, qué olfato tiene en cómo vamos a avanzar en esto? Mira, yo espero, Rodrigo, que pase lo mismo que pasó en la discusión del segundo retiro. En el segundo retiro, recordemos lo mismo, fue una iniciativa que partió con una moción parlamentaria y que se hizo oportunamente el gobierno la fórmula de poder también ingresar un mensaje al presidente que fuera constitucional con reglas claras, definiendo
quiénes, cómo, de qué forma, incluso están considerados los impuestos en Trump. Y eso fue lo que se votó, sacó 35 votos a favor en el Senado. Uno en contra, siempre hay gente que está en contra, pero demostró que hay unidad. O sea, se pueden hacer cosas constitucionales, por supuesto, si es una iniciativa del Ejecutivo. Entonces, ahí viene lo más importante, entender que la Constitución tenemos que respetarla. Si no respetamos esta Constitución, ¿qué Constitución vamos a respetar? ¿Qué sacamos con hacer una nueva Constitución? Si no queremos respetar nada. O sea, ese afán que tienen algunos parlamentarios de tener un protagonismo que no les corresponde, tenemos que llevarlo a una negociación. Yo espero que esa negociación se dé y se pueda trabajar este tema, especialmente el de la renta vitalicia. Pero aquí hay un dato bien importante. Fíjate que está definido que todas las personas que tengan pensiones de menos de 408.000 pesos califican para los bonos clase media. 408.000 pesos en Capredena, por ejemplo, que no habían sido considerados, hay más de 35.000 personas que tienen pensiones bajas. Todo el mundo dice, no, Capredena son pensiones altas. Bueno, esas 35.000 personas hay que avisarle que tienen que inscribirse en el registro social de hogares, porque si califican en ese 80% van a recibir los bonos de ayuda. Entonces, por un lado, falta información, por otro lado, falta negociación, articulación, pero que es factible. Y obviamente el Senado, y me tocó verlo, va a estar disponible para iniciativas que solucionen problemas concretos a las personas, como fue el segundo retiro, hecho de forma constitucional, con un acuerdo político y que la gente recibió su dinero. Ok. Abogado Mondaca. Bueno, esto es un drama creado por un sistema económico que nos hizo crear una clase media muy débil, muy vulnerable, muy endeudada, que tiene que pagar por todo, pero que es demasiado rica para ser objeto de los programas sociales. ¿Me va a creer usted que una persona que tiene una pequeña empresa va a estar inscrita en el registro social de hogares? ¿Me va a creer que un pequeño empresario que hace construcciones está inscrito en el registro social de hogares? Eso es una limitación brutal. Si eso es ponerle obstáculos a la gente, teniendo o pensando que poniendo esos obstáculos la gente va a tener menos necesidades. Entonces hay un problema grave. Tenemos una clase media que se empobreció bruscamente, que corresponde aproximadamente al 50% del país, que no tiene hoy día cómo pagar sus dividendos, cómo pagar la luz, cómo alimentar a su gente. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, si hay un gobierno que es ineficiente, que todos reconocemos que no ha llegado a tiempo, que no hace los mecanismos bien, que siempre hay letra chica, que la gente no se ve beneficiada, ¿cuál es la solución de emergencia, senador? La solución de emergencia es recurrir a los fondos de todos los chilenos. En el fondo nos estamos rascando nosotros todos con la misma plata, con las mismas uñas, con los mismos recursos propios. Entonces, reconozcamos que tenemos una clase media desamparada y que esa clase media desamparada lo único que puede optar con rapidez, eficiencia y seguridad es sus fondos previsionales. Yo no estoy de manera ideológica en contra del sistema de la AFP, porque sí, yo creo que hay que modificar el sistema de AFP y hacer otro tipo de estructura, pero tampoco estoy por sacar completamente al sector privado del sistema. Aquí tienen que haber más pilares que concurren, pero no veamos esto como una pelea ideológica, porque esto ya dejó de ser una pelea ideológica. Esto es un problema de supervivencia. Y cuando hay un problema de supervivencia, ¿no es verdad? Y todos sabemos que existen excepciones a las normas. Y esto es lo que está ocurriendo. Estas son normas excepcionales. Nadie quiere un cuarto retiro. Nadie quiere un cuarto retiro. Ayer la presidenta del Senado, Yanna Proboste, señaló o propuso al gobierno que se sentáramos inmediatamente discutiendo una reforma tributaria para financiar las necesidades que tenemos para la reconstrucción del país. Entonces, hay que tomarse en serio esto. No podemos seguir recurriendo a los fondos de la AFP, ¿no es verdad? Pero entonces, en lo contrario, tenemos que obtener los recursos para financiar la reconstrucción. Es una cosa u otra. Gracias. Ricardo Urenda. A ver, yo creo que no es novedad que estamos efectivamente en una crisis sin precedente y que efectivamente la gente también ve, o los chilenos vemos, que el tercer retiro es una forma de un poquito echar mano a plata que yo tengo guardada para 5, 10, 15, 20 o 30 años más y hacerla efectiva hoy. Sí creo que pone en riesgo el sistema, pone en riesgo en parte también parte de la economía país, pero hoy día lamentablemente yo creo que se ha hecho insostenible. Y eso tiene que ver con algo que no se logró frenar en su minuto. Y hoy día efectivamente es el salvavidas o es uno de los salvavidas que la gente
quiere, espera y necesita. Me gustaría tocar un punto que tocó el senador Piu hace un rato al principio, que tiene que ver con la eficiencia y tiene que ver cómo nosotros o cómo el Estado hace llegar los beneficios a la ciudadanía, porque efectivamente hay una percepción de que los beneficios no son tal, y cuando o cuando la gente estaba esperando su caja de alimentos el año pasado y la caja llegaba tarde, no llegaba completa, tenía problemas, bueno, alguien dice, ¿y por qué no se le hizo a través de la cuenta del Banco Estado? ¿Por qué no se le hizo un depósito, una transferencia a cada chileno para que compre aquellas cosas que yo necesito? A una señora le llegaba, no sé, le llegaba pollo y la señora no comía pollo, o era vegetariana, o le llegaba arroz y en ese sentido yo creo que parte de la tarea que tenemos de aquí en adelante, porque yo lo del tercer retiro, yo te diría que está muy cerca de ser un hecho, y creo que es una bomba, como lo decía Matías Mundaca, es algo que es de supervivencia, ¿ya? Pero nosotros tenemos que plantearnos cómo pensamos el Estado para los próximos 30 años, que es una tarea que van a tener los constituyentes. Y el Estado hay que pensarlo que sea eficiente y siempre, siempre, siempre velar porque la ayuda que brinda el Estado llegue de mejor manera a los vecinos y que no se quede, por ahí dando vueltas en el aparataje público. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es tener un Estado muy grande que gaste mucho y que los beneficios no lleguen a las personas. Y creo que eso está pasando hoy día. Lo que sí tampoco me gustaría es creer que la culpa de todo lo tiene este gobierno. Yo creo que este es un Estado que se ha ido anquilosando, que se ha ido haciendo más pesado y se ha ido haciendo ineficiente en todos los últimos gobiernos. Aquí todos han contribuido a que lleguemos a la solución como está. Sabemos que Piñera no es hoy día, y el respaldo que tiene, no es el que no ha tomado probablemente las mejores decisiones, pero también esto es algo que viene de atrás, esto es algo que tiene que ver con el sistema político, y en algún minuto, y espero que la constituyente sea para eso, pensemos en que los beneficios públicos tienen que llegar a los chilenos sin quedarse dando vuelta en el aparataje estatal. Gracias. Doctor Basáez. Mira, yo quiero hacer, ya que aquí estamos en cómo hacemos recomendaciones e ideas, pero yo quiero recomendarle algo al presidente de la República. A él le queda menos de un año en el ejercicio de su mandato. Tiene una crisis sanitaria y económica importante en el país. La mayoría de la gente siente que el Estado no ha llegado de manera adecuada. Entonces yo le recomendaría que este es el momento de hacer no un gran acuerdo nacional, sino que un gran gobierno plurinacional, de tal manera de que haya representación, fuerza y que se incorporen al gobierno todas las mejores personas que pertenecen a partidos políticos, no operadores políticos, sino que los mejores para poder resolver los problemas de Chile. Y enfrentar esto de manera unitaria, porque, mira, mientras nosotros discutimos, mientras se hacen acusaciones constitucionales, mientras se ve si se va al Tribunal Constitucional o no por el tercer retiro, finalmente lo que estamos haciendo es dilatar la llegada de ayuda a las familias chilenas que hoy día están clamando por esa ayuda. Entonces lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional para poder enfrentar esta pandemia y dejarnos de tonteras de estar peleando por un sistema o por otro. Si aquí lo que la gente necesita y quiere es ayuda. Le da lo mismo si es AFP, no es AFP, qué sé yo, quiere ayuda. Entonces, y aquí la gran ayuda se la está entregando a sí mismo con sus propios recursos, el seguro de cesantía y sus fondos previsionales. Y el Estado no ha llegado con el apoyo suficiente. Okay. También es posible decir que el Estado es verdaderamente el que puede apoyar en estas situaciones de crisis. Muchas gracias, doctor Basáez, Ricardo Urenda, Matías Mundaca, el senador Piu. Tenemos que ir a una pausa. Sí quiero resaltar lo que dice usted al final, doctor. Sí, un gobierno tiene que pensar que ¿qué es mejor? ¿Que alguien reciba un poco de plata de más o que alguien se quede muriendo de hambre porque no recibe nada? Ese es el tema, ese es el punto final. Ojalá se quite esta cosa de que no, que vamos a dejar y le llegue a toda la gente. Yo creo que usted estaría de acuerdo. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Si usted supiera lo que conversamos en el intermedio, a veces tanto más sabroso de lo que puede salir pero hoy día estamos con el senador Piu, con el abogado Montaca, con el abogado Urenda y con el doctor Basáez. Puro personaje. Quiero, en esta parte, senador Piu, partir sobre un tema que ha dado vuelta y quiero saber la opinión de usted. Esta situación de que en el momento en que estamos, algunos dicen aquí habría que, y se va a generar, probablemente dicen que están los votos para una acusación constitucional contra el presidente de la República. Senador Piu. Rodrigo, la democracia tenemos que cuidarla entre todos. Y se cuida primero bajando el tono, generando confianza, entendiendo que tenemos un problema mayor que enfrentar. Este problema no lo podemos resolver ni los de oposición ni los de gobierno solos. Este es un problema gigantesco en el que estamos metidos. Por lo tanto, es muy imprudente que algunos, por tratar de ganar algún protagonismo, de figurar, vean en esta figura de ataquemos la cabeza al presidente. Nuestro sistema presidencial es muy fuerte. Se cae la cabeza, se cae todo. Y eso genera un problema muy grande. Podríamos discutir otros modelos de gobernanza en donde no caiga el jefe de Estado, caiga un jefe de gobierno, que son modelos europeos, pero esos modelos no los tenemos. Entonces, yo creo que es tremendamente imprudente en una situación tan complicada como la que estamos ahora, tan complicada en lo social, en lo económico, pero más en lo sanitario. Aquí tenemos que seguir las instrucciones de una autoridad sanitaria informada que nos vaya guiando, un proceso de vacunación que es dificultoso, un proceso para distribuir los recursos que decíamos que es complejo. Entonces, agregarle además que con eso queremos suprimir la cabeza, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe de todos, y el presidente es todo, es un verdadero golpe de Estado. O sea, lo que están promoviendo es básicamente la disociación. Una pregunta, senador. Nosotros en la última parte de esta pandemia estamos ya en un estado de calamidad, es decir, la forma como se llamó. Y en el estado de calamidad, el Congreso tiene la facultad de pedirle, según la Constitución, al presidente que venga a dar cuenta. Que venga a dar cuenta cómo lo está haciendo. ¿Por qué no utilizan ese mecanismo en vez de estar a decir, venga, denos cuenta y ahí tírense y díganse las cosas que se quieran decir con el presidente y buscar una manera de seguir avanzando, senador? Pero es que ese puente ya se ha abierto y yo quiero hablar de la nueva presidenta del Senado, Yanna Proboste, a quien conozco, he trabajado con ella ya algunos años, conocemos su carácter, pero es una mujer que tiene esa capacidad. Ella protocolarmente es la segunda autoridad del país, protocolarmente, pero está cumpliendo el rol. Entonces yo le daría a ella tiempo, espacio, para que pueda articular y buscar. Entonces, más que invitarlo al presidente a exponer, es buscar los acuerdos necesarios. Y aquí viene la importancia de una mesa. Y esa mesa tiene gente que a mí me da mucha confianza para llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque es una mesa articuladora. El senador Pizarro, hoy lo veía, estábamos en una sesión del Parlamento Latino preparándonos para la reunión con el Parlamento Europeo. Y tenemos parlamentarios de primer nivel, reconocidos a nivel latinoamericano, con una visibilidad mundial gigantesca. Bueno, esa es la mesa que tiene el Senado en estos momentos. Entonces, yo confío, y por eso ellos están con esa responsabilidad, de lograr articular. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Todas las semanas hemos establecido un comité sanitario, por ejemplo, para evaluar las acciones del gobierno y ver qué se está produciendo, por qué los datos no son entregados y actuar anticipadamente. ¿Que están ocurriendo cosas? Están ocurriendo cosas concretas, como por ejemplo este comité sanitario de revisión semanal de las actividades que está realizando el Ejecutivo y la coordinación que está haciendo la misma senadora Yanna Proboste, presidenta del Senado, con el Ejecutivo. Eso es lo que hay que destacar y darles tiempo y tranquilidad. Gracias. Que va a haber acuerdos y lo vamos a poder lograr. Gracias. Luego de la intervención del camarada Pío, le toca al camarada Montaca. Está mucho de moda cristiano. No. Institucional y republicano. A ver, Rodrigo, nosotros somos garantía de seriedad, de respeto y de buen gobierno. Así que por eso es que probablemente el senador recurre a la presidenta del Senado. Yo también pienso que el discurso que tuvo el otro día la presidenta del Senado es un mensaje. No es un mensaje bélico, es un mensaje de paz. Es un mensaje para que el gobierno se sienta a pensar, y especialmente el presidente y sus asesores del segundo piso, para que puedan pensar en cómo vamos a salir de este entuerto.
porque este entuerto no le afecta solamente al gobierno o no solamente le afecta a la oposición, le afecta a todos los chilenos. Entonces, no podemos tratar de imponer una solución sobre otra, porque en definitiva, no, eso absolutamente suma igual cero. Eso objetivamente es una suma igual cero. Pero lo que hay que reconocer primero es que estamos en una situación de urgencia. Todos nosotros en este panel estamos claros que esta es una situación de emergencia. Y como es una situación de emergencia, las instituciones que funcionan ordinariamente no sirven, no dan el ancho. Tenemos que de alguna manera buscar una forma en que los recursos que el Estado tiene que poner en la gente lleguen rápidamente a las personas y no se produzcan estos escapes, ¿no es verdad?, de institucionales en que, en definitiva, los que menos son beneficiados son los que más necesitan, que son la gente que está en las calles, pidiendo en las calles, tratando de trabajar, limpiando autos, limpiando los vidrios en las esquinas, sin que nadie los pueda fiscalizar, porque en definitiva también los que los fiscalizan, y la policía se da cuenta que es un problema de supervivencia. A ver, abogado, pero precisemos, sobre el tema de esta acusación constitucional en que su partido es uno de los que ha dicho que está, ¿qué significa esto y qué futuro le ve? Bueno, mi partido no ha sido muy claro tampoco en el tema, porque al principio, digamos, hubo una declaración de mi amigo Verdesi no muy feliz el primer día, y después al parecer las cosas cambiaron y bueno, se abrieron a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional. Pero es evidente que los mecanismos que están en la Constitución se tienen que usar. Ahora, si hay mérito o no hay mérito, ya es una cuestión, ¿no es cierto?, que la Cámara de Diputados tendrá que resolver por mayoría, ¿no es cierto?, y después llegaremos al Senado, que es el tribunal, ¿no? Pero uno no puede decirle a un cliente, por ejemplo, que me viene a contratar para demandar a alguna empresa determinada, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir, no, yo no voy a, no, ¿para qué vamos a demandar si la vamos a perder la demanda? Entonces, no funciona así el sistema. La Cámara acusadora es la Cámara de Diputados, se obtiene la mayoría, acusa. Como buen demócrata cristiano, lo dijo todo sin decirlo nada. Muchas gracias, abogado Urenda. Oye, yo creo que lo de la acusación constitucional es una amenaza, pero a mí me gustaría tener y meterme un poquito en la visión del vecino, ¿cierto? Nosotros aquí todos estamos politizados, entendemos cuál es el carácter de esto, pero aquí, pucha, la gente, el ciudadano de a pie, como dicen en el campo, no logra entender esta cuestión, no logra entender que estamos pasando una crisis sin precedente, que el Estado efectivamente está superado, las decisiones gubernamentales no han sido las mejores y tenemos de nuevo a los políticos peleando. Me parece súper interesante cuando Luis Basáez decía, oye, aquí yo quiero invitar al gobierno a que los sume a todos, ¿ya? Y me parece una propuesta interesante, pero también cuando tú lo miráis desde afuera y decís, oye, pero existen las cámaras, está el gobierno, o sea, no deberían estar, y estamos en una crisis sin precedente. La pregunta es, ¿no deberíamos estar todos ya tratando de mejorar esto en vez de estar peleando? Yo creo que, o espero que la acusación constitucional no sea efectiva y espero que no le vaya bien, porque aquí y ahora deberíamos estar preocupándonos de cómo salir de la pandemia más allá de las peleas políticas, porque además le agregamos un pelo a la sopa, de lo cual no hemos conversado, que en medio de aquí hay una triple corona, una sequía demoledora, un estallido social muy fuerte que todavía sigue y va a seguir causando estragos, y una pandemia sin precedente a nivel histórico. Se suma que el momento de resolverlo es un momento donde todos los políticos están o estamos en campaña. Entonces, promesas van, promesas vienen, efectivamente vienen algunas amenazas o vienen algunos comentarios u ofertones, muchas veces solo para tener visibilidad. Y en ese escenario es súper complejo resolver. Yo espero que todo el ente político público, así como el privado, se ponga de cabeza en resolver el problema. Porque resulta que ya llevamos un año de esto. O sea, cuando uno dice, no, si vamos a hacer esto, vamos a creer esto, dice, oye, perdón, viejo, llevamos un año y cada vez se ve peor la cosa. Es probable que, producto de las vacunas, producto del manejo, esperemos que esto mejore. Y esperemos que empecemos a desconfinar. Y ojalá, ahí no sé, yo no soy especialista y los especialistas tampoco lo saben, pero ojalá empecemos a ganarle al coronavirus. Pero los efectos económicos terribles van a seguir y son efectos
que vamos a tardar años en repararlo. Y espero que ahí el ente público esté a la altura para solucionarlo. Un poquito el ciudadano a pie, y con esto termino, oye, estos políticos están peleando en circunstancias que debieran ponerse todos de cabeza en ver cómo lo hacemos para resolver el problema de miles de chilenos, o probablemente millones, que no tienen que comer, no tienen cómo llegar a fin de mes, y no tienen además para cuándo encontrar un trabajo o para cuándo reactivar su pyme. A mí me llegan comentarios, gente que me dice que una de las cosas que les gusta de nuestros programas de conversación y de nuestras entrevistas, nuestros noticiarios, nuestros entrevistados, es que eliminamos o tratamos de eliminar así este enfrentamiento, esta cosa agresiva, que podemos conversar, como ustedes cuatro que piensan totalmente distintos, pueden conversar. Doctor Basadre. Mira, yo creo que si opera la acusación constitucional no va a pasar de ser un hecho simbólico, porque no están el sustento jurídico y al parecer menos los votos. Por lo tanto, no va a pasar de ser un show político más que no le va a resolver el problema a la gente. Y lo que es peor, nos va a colocar en un escenario donde va a haber enfrentamientos, los que están a favor, los que están en contra, y este encrispamiento de los ánimos tampoco conduce a ninguna parte, cuando el momento de hoy día es tan angustioso que lo que se requiere son soluciones ahora y rápidas, y no introducir a la gente en esta senda que no va a llegar a resolver sus propios problemas. Por lo demás, al presidente le queda menos de un año de ejercicio, y obviamente que el cambio está ahí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, hoy día lo más relevante es llegar con la ayuda suficiente y oportuna a la gente y no estar enfrascado en estas discusiones que finalmente la gente mira de lejos porque sabe y siente que no le resuelve sus problemas y que no pasa de ser una escaramuza política. Entonces, aquí lo que tenemos que preocuparnos es de concertarnos, de preocuparnos, de formar mesas, no sé, lo que sea necesario para poder llegar de manera rápida. Mire, si hay un consenso entre la derecha y la izquierda en que hoy día no se ha llegado de manera suficiente a las personas y oportuno. Entonces, ¿qué falta? Una mesa que coordine los hechos y los actos de un gobierno que se mantiene atrincherado en sus convicciones, ¿cierto? Y lo que necesitamos es abrirlo. Y eso se logra con el diálogo, con el compromiso conjunto de llegar rápidamente a quienes hoy día más lo necesitan. Senador, hay algunos parlamentarios de izquierda y varias gente que ha dicho que estamos a puertas de un nuevo estallido muy fuerte, de que si el gobierno no cambia esto va a venir una cosa terrible, digamos. ¿Qué visión tiene usted sobre esto? Bueno, mira, primero hay partidos, uno de ellos, el Partido Comunista, que ya está con el hashtag estallido 2021. O sea, hay gente que está promoviendo que esto ocurra. Creo que tenemos que entender que lo que nos está pasando, tal como dijo el doctor Luis Basadre, es algo muy grande. Esto es gigantesco. Estamos todos afectados, estamos todos comprometidos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es al contrario, es ver cómo nos hacemos cargo de solucionar los problemas. Si no sacamos nada con destruir lo que ya está destruido. Y eso es lo que hay que entender. Está destruida la economía, está destruida la confianza, está destruida la esperanza. Lo que tenemos que hacer es cambiar y tenemos que ser capaces de darnos vueltas, entender la oportunidad, buscar las esperanzas. Mira, yo, por ejemplo, llamo ahora a los procesos de vacunación. Comprometámonos para que todos se puedan vacunar, que no falte nadie que se vacune. Y hay gente que también dice, no, ¿para qué me voy a vacunarse? No, hay que explicarle, ayudarle, llevarlo, porque si nos protegemos entre todos, vamos a poder salir adelante entre todos. Entonces, no llamaría a ese estallido, pero sí llamaría a no destruir algo que es tan importante como la confianza de las personas. Si llegamos a perder eso, vamos a perder nuestro país. Entonces, saquemos el temor, el miedo, enfrentémoslo y juntos busquemos cómo construimos ese relato de esperanza. No en las campañas que están ahora, como algunos decían, de verdad, el segundo semestre tenemos que ser capaces de reactivar este país de la forma que sea y salir adelante todos juntos. Y no del medio violento que llaman algunos, porque ya está todo destruido. O sea, ¿qué más vamos a destruir? Esa es la pregunta que yo les dejo. Gracias. Abogado Mundaca. Sí, mira, yo creo que forma parte de esta desobediencia civil que vemos todos los días en la calle, a pesar de las cuarentenas, la cantidad de gente que está en las calles. Forma parte de la desobediencia civil también esta negativa que se ha empezado a dar en las personas menores de 50 años a vacunarse. Y eso es una preocupación, porque eso va a determinar el manejo de la pandemia y la recuperación de la economía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el gobierno
no hace uso de las facultades que le concede el Código Sanitario. El Código Sanitario, artículo 32, dice claramente que el gobierno podrá disponer la obligatoriedad de las vacunas que son de enfermedades de transmisión, transmisibles. ¿Por qué el gobierno no dicta un decreto del Ministerio de Salud y pone al coronavirus como epidemia dentro de las vacunas que son obligatorias en el decreto número 36 del año 2010, donde están todas las vacunas obligatorias en Chile? ¿Por qué seguimos con esto de que hay que vacunarse voluntariamente, que hay que ser solidario, que hay que, digamos, comprender que si no se vacunan todos, esta pandemia no va a pasar? Eso no es así. Voluntariamente las personas, muchas personas, y me ha tocado incluso personas que tienen formación científica, que son negacionistas. Hay una gran cantidad de personas que están en una posición de desobediencia civil respecto a las vacunas. Y es necesario que el gobierno, a ver si puede, se ponga los pantalones, ¿no es verdad? Y modifique el decreto, lo publique y diga que ahora en adelante la vacuna es obligatoria. Es una cuestión de supervivencia. Y en una cuestión de supervivencia no nos puede flaquear la mano. Aquí hay que rápidamente convencer al gobierno, que si no da más lucas, bueno, ya es un problema, digamos, asumido, pero por lo menos que haga obligatoria la vacuna. Y eso es fundamental. Tiene los instrumentos legales, tiene el instrumento reglamentario, puede hacerlo, y entonces la vacuna puede ser rápidamente inoculada en aquellas personas, incluso a las que se opongan. Entonces, yo creo que esa es una medida en la que tenemos que estar de acuerdo todos y en la que todos debemos instar para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, dicte el decreto y haga obligatoria la vacuna. No hay otra opción que no sea obligatoriamente vacunar a la mayor cantidad de gente posible, porque así como vamos en ritmo decreciente, y el doctor Basáez me va a respaldar en eso, los ritmos de vacunación han ido disminuyendo, recuerdo los rangos etarios, y esa cuestión es muy preocupante. Ok. Ricardo, usted está en ese rango etario. Usted, su amigo, esa generación de 40 a 50 y más para abajo, es la que, no, que me voy a vacunar, no, vamos de fiesta, no. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a eso? Yo creo que, o sea, yo creo que es importante que todo el mundo se vacune, o todos los chilenos nos vacunemos. Yo creo que recién está pasando, bueno, hace algunos días ya, que se está demostrando la efectividad de la vacuna. O sea, no tenemos ninguna persona, más allá de los errores que se han cometido, pero a las personas que se le ha aplicado la vacuna adecuada, a ninguno le ha parecido, le han salido un tercer ojo, a ninguno le han salido, no sé, piel de lobo, a ninguno le ha salido una segunda cabeza, etcétera, como llegan o han llegado los memes, los mensajes o en las redes sociales, ¿cierto? Como suben que no me pasó nada y se les agranda la boca, los ojos, etcétera. En ese sentido, la vacuna ha sido efectiva. Yo creo que ha sido un muy buen mecanismo, pero efectivamente es importante promocionar, en el fondo, dar a conocer los efectos de la vacuna y apretar también a la juventud para que se vacune. Si es necesario hacerlo obligatorio, yo no estoy de acuerdo en hacer las cosas obligatorias inicialmente. Si es necesario como medida de emergencia, van a tener que hacerlo. Pero hoy día, esa gente un poquito más joven está viendo que la vacuna tiene resultados. ¿Por qué se vacunaron los de 65, 70 para arriba? Porque vieron que se estaban muriendo y que estaba generando un problema. Hoy día, las curvas han bajado en esos rangos. Y hoy día quienes están ocupando las camas UCI y quienes están enfermándose más son aquellas personas jóvenes. Y eso, más la efectividad de la vacuna demostrada, va a hacer que los jóvenes accedamos a vacunarnos. Pero ahí obviamente tiene que venir un plan fuerte, y si es necesario hacerlo obligatoria, bueno, tendrá que hacerse. No nos olvidemos que aquí está en juego un sistema sanitario a nivel nacional. No nos olvidemos que si no me vacuno yo, o si yo me contagio, puedo enfermar a mi familia, puedo enfermar a mi mamá, que de hecho ya está con problemas, puedo enfermar a mi abuelita, etc. No nos olvidemos de que aquí hay temas colectivos que debemos abordar y debemos abordar de forma urgente. Ok. Doctor, como una anécdota, un compañero de colegio me contaba que su mamá, de 22 años, que goza de buena salud,
se vacunaba con las dos vacunas, le dio COVID por una persona que le iba a llevar a la casa, y salió con la vacuna impecable, en los 15 días estaba perfecto. O sea, esta vacuna por todos lados se ve que funciona, pero para la gente, ¿por qué no hace caso, doctor? Mira, en realidad es difícil dar una respuesta general, pero yo creo que en la gente más joven hay dos problemas actualmente. La acomodación de los horarios a los tiempos disponibles de trabajo de las personas que están laborando. Y la segunda, obviamente, esta difusión de la información que a la gente joven no le va a pasar mucho o no le va a pasar tan mal con la vacuna, y eso hace que la deserción sea mayor. Si nosotros, y ahí concuerdo, ya sabe Matías que yo concuerdo con él en el sentido de que si se dice que para llegar a dominar la pandemia necesitamos que el 80% de la población al menos esté vacunada, entonces la única manera de lograrlo es la obligatoriedad si no lo logramos por la vía voluntaria. Dicho eso, yo quería hablar del tema del estallido social. Yo creo que la gente tiene que entender dos cosas. La dificultad que hoy día está enfrentando el país tiene dos hechos que pudieran ocurrir, que los dos son no convenientes para la población. El estallido social, ¿cierto? Y que nadie quiere la violencia asociada al estallido social, pero también hablemos de la posibilidad de los autogolpes. Cuando se produce una desobediencia civil, de repente también puede ocurrirlo y volver y retornar, espero que no, a lo que nos ocurrió el año 73, porque no logramos ni fuimos lo suficientemente maduros, ¿cierto?, para conservar la democracia. Y hoy día, quienes tienen esa gran responsabilidad son quienes conducen los destinos de la nación y fundamentalmente el mundo político. Por lo tanto, lo que hay que hacer, vuelvo a insistir, es un llamado al mundo político a sentarse a conversar, a sentarse a defender la democracia, que hoy día, ¿cierto?, se basa en llegar oportunamente con la colaboración que la gente necesita. Esa madurez y esa responsabilidad es la que tiene hoy día el mundo político, es la que debe afrontar y es en la que debemos meternos todos. La gente tiene sus maneras de ver la vida, su manera de pensar, su manera de comportarse. Pero quien conduce la nación, las organizaciones políticas y las instituciones de la nación, hoy día deben estar disponibles para un gran consenso en favor del destino de nuestro país, que debe ser lo mejor. Muchas gracias, doctor Basáez, Ricardo Urenda, Matías Mundaca, senador Piu, su minuto final, senador Piu. Muchas gracias, Rodrigo. El primero, obviamente, llamar a la gente a vacunarse, a cuidarse. Las medidas sanitarias son esenciales, usar la mascarilla como la está usando el doctor Luis Basáez, la distancia física, esta distancia física, el lavado de manos. ¿Pero para qué? Para poder votar. Tenemos que cuidarnos para poder ser capaces de cumplir ese compromiso que tenemos el 15 y 16 de mayo. Tenemos que estar disponibles, vacunados, cuidarnos para poder votar. El voto es la máxima expresión de la democracia y eso lo tenemos que cuidar. Abogado Mundaca. Sí, efectivamente el mismo llamado, porque estoy preocupado en cómo se ha ido desenvolviendo el tema de la vacunación después de estos rangos etarios. Un llamado a la gente para que tenga claro que no va a mejorar su situación económica, ni social, ni de salud, si es que no se vacuna. Porque si él no se vacuna, no es verdad, no vamos a llegar al rango suficiente para poder manejar la pandemia y que ésta se vaya poco a poco extinguiendo. En la medida que nosotros derrotemos el coronavirus, vamos a derrotar la pobreza y vamos a poder hacer que este país se recupere de una manera relativamente rápida, porque los tiempos que se avecinan desde el punto de vista de nuestros recursos naturales son buenos. Hay que tener fe, tranquilidad y no tener miedo. Gracias, Ricardo Urenda. Me sumo al llamado para no ahondar, absolutamente de acuerdo con lo que han comentado. Quiero bajar algo mucho más mundano. Me tiene muy contento la ampliación del horario de las franjas, atendido que la franja deportiva tiene que ver con la salud mental de los chilenos. Y quiero hacer un llamado a las autoridades locales, a los alcaldes, a que ojalá puedan acceder y habilitar espacios para que la gente vaya a hacer deporte. Si bien no se crea una franja en la tarde, lo importante, y si bien el horario va a terminar siendo más o menos el mismo, lo importante es que tengamos más lugares para hacer deporte. Ojalá podamos cortar el borde costero, ojalá podamos cortar calles y habilitar espacios en esos momentos de la franja horaria para que haya más gente que pueda acceder a hacer deporte. Doctor Basáez. Estoy hablando de las damas y termino de la misma manera. En Chile, en las casas, mandan las mujeres, sobre todo en la de Matías. Así que yo les pido a nuestras mujeres
que manden a sus maridos, a sus hijos, a sus amigos a vacunarse para que podamos alcanzar ese 80% y podamos vivir un poco más tranquilos los meses que se vienen por delante. Gracias, doctora. Vale por sí mismo nomás. Gracias, don Ricardo, don Matías, don Kenneth. Y a usted que nos está mirando, gracias por compartir. Y a los cuarentones, a los treintones, si la vida a todos nos llega la vejez, y por sobre todo, nadie es invencible a los 40 y a los 30. Si a usted le llega el coronavirus, va a ser tremendo. Por lo tanto, también vacúnense todos, porque es la única manera que usted y todos nos protejamos. Que estén ustedes muy bien.